Buenas tardes, amigos. Son las 18:56 del domingo 14 de mayo de 2023 en la ciudad de Madrid. Vamos a hablar ahora de Nietzsche. Y empezaremos hablando del nihilismo y de la famosa frase Dios ha muerto. La preocupación, si se puede llamar preocupación, de Nietzsche era determinar las condiciones necesarias para reformar la situación social y cultural en la que vive el europeo contemporáneo el europeo de aquella época, de la época de Nietzsche. Había que reformar la situación social y cultural, establece Nietzsche. Él dice, y esto es muy importante, que hay que educar los impulsos en vez de reprimirlos. Y por supuesto, cuando Nietzsche habla de esto, está muy presente allí el impulso sexual, ¿no? Que va mucho más allá del sexo, ¿no? Entonces, educar los impulsos, clama Nietzsche, y dejar de reprimirlos, para que funcionen como fuentes de energía positiva. Para Nietzsche, de un ser humano como el que él se encuentra en ese momento, observando, de un ser humano que él observa reprimido, neurótico y en permanente conflicto consigo mismo, que es como él ve al occidental de su época, sobre todo al europeo de su época, no puede brotar más que una acción social, dice Nietzsche, y unos productos culturales nihilistas, o sea, impregnados de resentimiento y de miedo. Por lo tanto, Nietzsche dice que hay que transformar la cultura occidental y dice que hay que modificarlo todo. Su sistema de valores, sobre todo, es decir, su moral. Nietzsche se está poniendo en este momento sobre los hombros una carga que nadie más se ha puesto, la de modificar el mundo. Nietzsche parte de la constatación y de la muerte de Dios, entre comillas. Por muerte de Dios, una frase que ha sido malinterpretada incluso por líderes políticos que han ejercido el poder durante muchos años y le repiten sin sentido. Por muerte de Dios, insiste, explica Nietzsche, la muerte de Dios para Nietzsche es la pérdida en las sociedades contemporáneas a él, en las sociedades occidentales del momento. La muerte de Dios para Nietzsche es la pérdida de la fe en la religión cristiana. No sé hasta qué punto se habrá perdido esa fe en época de Nietzsche, ¿no? Porque mirando la cosa desde hoy en día hay todavía demasiada fe, lo cual es un problema. Bueno, Nietzsche dice que la muerte de Dios se da, para él significa lo que ha ocurrido en Europa en su momento, en el momento en el que él está viviendo, ¿no? Él ve una pérdida de fe en la religión cristiana y una pérdida de influencia social del poder de la iglesia. Ahora, Nietzsche no se está lamentando de ninguna manera de que el cristianismo ya no sea el protagonista en la mente de los hombres, sino de las consecuencias de esto y de cómo sustituir ese sistema de creencias que se está perdiendo por una cosa mejor. Por decirlo así, esta pérdida de la fe en Dios representa que los valores
hasta el momento de la moral, el bien y el mal, pierden su fundamento trascendente. Porque con la muerte de Dios siempre entre comillas, con la muerte, además del Dios cristiano, que es el que se refiere, desaparece la autoridad incuestionable, divina, de la verdad y del bien. El hombre queda sin una autoridad a la que apelar. La vida deja de tener puntos de referencia absolutos. Desaparecen las metas trascendentes. Y tanto los valores de la moral como las verdades del saber dejan de ser algo establecido eternamente y para siempre por Dios, para aparecer como meras creaciones de los hombres, quienes colectivamente las han ido produciendo para satisfacer la exigencia de su existencia en el mundo. Un breve paréntesis, si recordamos la coronación hace unos días de Carlos III, que además de coronarse como rey de Inglaterra, pasa a ser el jefe de la iglesia anglicana, el jefe en el mundo de la iglesia anglicana. Bueno, uno ve eso y uno dice, bueno, como que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Pero bueno, aquello tiene más de simbólico que de un poder real, pero no es el tema actualmente, en este momento, ¿no? Entonces, Nietzsche dice que este estado en el que se ha perdido una referencia que nos indicaba que los valores y la moral que poseíamos era la adecuada, además de ser la única y la eterna, esa pérdida, dice Nietzsche, impulsa la irrupción del nihilismo. Y Nietzsche califica el nihilismo, y cito, como el más inquietante de todos los huéspedes. Nihilismo viene de la palabra latina nihil, que significa nada. La situación en la que el fundamento metafísico de la verdad y del bien, lo que le daba su autoridad y su valor, es decir, el Dios cristiano en el caso de Europa, se descubre como inexistente realmente. O sea, el hombre se queda sin el fundamento metafísico de la verdad y del bien. Se queda sin Dios. Se descubre que todo esto, la verdad, el bien, el valor, ¿no?, era una invención de determinados individuos utilizada para imponer su visión del mundo a los demás y de este modo dominarlos. Con la muerte de Dios sobreviene la desvalorización de los grandes valores tradicionales. También pierde toda su razón de ser la creencia en la inmortalidad del alma, así como la idea de que los seres humanos tenemos una dimensión espiritual que nos diferencia de los demás seres del mundo. Si no se cree en Dios, el ser humano y su destino no tienen ya ningún fundamento divino trascendente, sino que su existencia se reduce a su vida sobre la tierra. La existencia del hombre, con la llegada del nihilismo, se reduce a su vida sobre la tierra. Pero resulta ser que la vida sobre la tierra es lo único que tenemos seguro, ¿no? O sea que no es malo que se haya perdido toda esa creencia tan absoluta, ¿no?, en los valores implantados desde el poder. Y si ha habido algo poderoso en la historia de la humanidad, ha sido el cristianismo, ¿no? Poderoso y nefasto. De opinión personal, que creo que Nietzsche compartiría. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los valores supremos han perdido su valor y se han convertido en
nada. Pero el nihilismo tiene también un aspecto positivo para Nietzsche. Es una conquista de la época moderna en su esfuerzo de autosuperación y la búsqueda de la libertad. O sea, ahora el hombre es libre para autosuperarse sin esperar que Dios le dé esto o aquello, sin esperar que Dios resuelva la situación. Y además es libre para buscar la libertad. Porque con la muerte de Dios, el hombre queda por primera vez en la historia de Europa, y es que para Nietzsche el mundo era Europa, y en general para todos los filósofos hasta este momento, ¿no? Con la muerte de Dios, el hombre queda por primera vez en la historia de Europa en condiciones de poder ejercer realmente su libertad. Es decir, la muerte de Dios implica que el hombre puede por fin, desde que se ha implantado el cristianismo, ejercer su libertad. Y esto es muy importante. Puesto que todo valor y toda verdad no eran más que interpretaciones, invenciones creadas por los seres humanos para desarrollar, organizar y hacer posible nuestra vida sobre la tierra, en unas condiciones determinadas, no solo podemos ahora, sino que debemos, para Hitler es un deber, debemos ejercer nuestra libertad, sometiendo críticamente a examen esas interpretaciones y aceptándolas o rechazándolas, las interpretaciones que se habían hecho de la realidad hasta el momento. Y ahora podemos cambiar esas interpretaciones por otras que nos parezcan mejores. Aquel primer aspecto negativo que el nihilismo tiene, de conciencia del absurdo, por decirlo así, queda entonces atenuado por esta virtualidad liberadora. Es decir, que el nihilismo, a pesar del aspecto negativo, nos ofrece una virtud que nos permite liberarnos. Y es que el hombre no quiere ser libre. Ser libre es una gran responsabilidad. Por decirlo así, hay que tenerlas bien puestas para decidir ser libre. Lo que muere y se supera no es más que una ilusión. Con la muerte de Dios, insiste Nietzsche, se deshace una mentira de siglos que impedía el pleno ejercicio en libertad de la creatividad humana, de interpretaciones y de valores siempre nuevos. Recordemos, por ejemplo, toda la Edad Media, las artes plásticas en la Edad Media estaban al servicio del poder. ¿Cuál poder? El poder religioso. La pintura estaba al servicio del cristianismo. Y en segundo lugar de la monarquía, porque la monarquía también estaba al servicio del cristianismo. Vayan al Prado, casi todo lo que hay allí estaba al servicio o está al servicio del cristianismo. Y de la monarquía, que es una derivación, una consecuencia del cristianismo. El cristianismo vino a representar una sustitución de aquella libertad romana por una represión nunca antes vista, ¿no? Y que continúa. El nihilismo tiene todavía un tercer aspecto. Está el ver el mundo como un absurdo, luego está la posibilidad de ser libres y en tercer lugar, dice Nietzsche, aunque tras la muerte de Dios estamos en disposición de sentirnos libres, para aceptar o rechazar lo que son meros convencionalismos útiles para vivir en sociedad, ¿no? Eso es precisamente lo que no hacemos. Es decir, el tercer punto que pone Nietzsche sobre la mesa es
que ahora tenemos la posibilidad de ser libres. Cuando digo ahora me refiero al momento en el que Nietzsche vive. Tenemos la posibilidad de ser libres, pero no lo hacemos. Es decir, no lo hacemos, no hacemos uso de esa virtud liberadora que nos ha dado el nihilismo. No la utilizamos. Seguimos siendo esclavos. No hacemos uso de nuestra libertad, dice Nietzsche, y eso es lo verdaderamente grave. Seguimos comportándonos ante la moral y ante la ciencia como si sus valores y verdades fueran absolutos e indiscutibles. Y también ante el poder, ¿no?, político. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos comportándonos así? Se pregunta Nietzsche. Y cito, porque algún sentido es mejor que ningún sentido. Y porque el hombre prefiere incluso querer la nada a no querer en absoluto. Y esto es importante. Y es un descubrimiento o una constatación de la psicología del hombre por parte de Nietzsche, ¿no? Algún sentido cualquiera es mejor que ningún sentido. Por eso los soldados van a la guerra. Por Ucrania, por Rusia. Es mejor darle un sentido a la vida, aunque sea ese sentido terrible de la guerra, que no darle ninguno. El hombre huye del vacío, pero al huir del vacío y de la nada, el hombre comete crímenes. Esos soldados rusos y ucranianos y la gente que está enviando armas a Ucrania están cometiendo crímenes. ¿Para qué? Para darle un sentido a sus vidas miserables. Y entonces arrastran a aquellos que nos atrevemos a ser libres, nos arrastran con ellos. Y que sea Biden el que nos arrastre cuando tiene un pie en la tumba es patético. Porque Biden arrastra a la juventud europea a esta locura. Y tiene un pie en la tumba, ya se está despidiendo, ya se está yendo. Eso no lo pongan en ningún examen, ¿no? Entonces, en esto es mejor que la vida tenga un sentido y no ninguno, porque esto es parte de la psicología del hombre. Me recuerda a Sartre, cuando Sartre dice que el hombre es proyecto. Y si el hombre no tiene un proyecto en mente continuamente, el hombre cae en la locura, en la desesperación, en el suicidio. El hombre necesita un proyecto para poder vivir. La vida es proyecto, dirá Sartre muchas décadas después. El nihilismo. En Fragmentos póstumos, Nietzsche dice, por ejemplo, que no se abandona una posición extrema, como la del cristianismo, por una posición moderada, sino por otra igualmente extrema, pero contraria. Es que si vas a cambiar tu opresión por una opresión moderada, entonces no cambies nada porque no has hecho nada. Pero la gente le tiene miedo a estos cambios. El nihilismo aparece entonces, pero no porque la desgana por la vida sea mayor que antes, cuando creíamos en aquellos valores absolutos y verdades eternas, no por eso, sino porque nos hemos vuelto desconfiados hacia todo tipo de sentido, dice Nietzsche, atribuido al mal e incluso a la existencia. El nihilismo actual, dice Nietzsche, en aquella época, es ese que se puede expresar con la frase, todo es en vano. En otras palabras, ahora tendemos a llenar ese hueco que ha dejado Dios vacío y muerto con otras máscaras, sin duda peores, como la máscara de la nada. Evidentemente la nada produce terror. Y nuevamente me remito a Sartre. La muerte de Dios
no supone una superación automática del nihilismo. Esto no es automático. Porque se sigue haciendo de la nada la guía de nuestra existencia. Porque tras 2000 años, un poco menos, de educación en los valores del cristianismo, un poco menos en la época de Nietzsche y también ahora, no alcanzan a ser 2000 años todavía, pero bueno, redondeemos. Entonces la nada se convierte en la guía de nuestra existencia, porque después de 2000 años de una educación en los valores del cristianismo, el ser humano se encuentra desnaturalizado, debilitado y sin la fuerza necesaria para asumir su mera condición de ser mundano y de vivir de acuerdo con valores que tengan su fundamento en esta vida y en la libertad que les propia. Repito, el hombre tiene miedo de ser mundano. Mundano es de ser del mundo real, no de un más allá, que no sabemos si existe o no existe. El hombre tiene miedo de ser mundano, que es el miedo a vivir simplemente, ¿no? Y de vivir de acuerdo con valores que tengan su fundamento en lo mundano, en este mundo que es el único que tenemos, ¿no? Y el hombre le da miedo vivir en la libertad que le es propia. Solo tenemos este mundo y en este mundo podemos ser libres si nos atrevemos. Estoy hablando, por supuesto, del hombre en sociedades libres, ¿no? No el hombre metido en un totalitarismo. Y bueno, hasta aquí dejo a Nietzsche y el nihilismo, porque lo voy a tratar en videos separados en cada uno de sus aspectos. Porque, bueno, Nietzsche es todo menos deleznable. Nos vemos.